Bueno, buenas noches a todos. Gusto en saludarlos, gusto en verlos. Hoy que estamos a 25 de julio del 2022 y estamos por empezar a ver la cuarta sesión de Develando el Plan Profético y empezamos viendo la escritura en donde se da la profecía de las varas que se unen y de ambos pueblos hizo uno. Lo vimos con el apóstol Pablo, con el rabino Saúl. Entonces vamos a continuar con esta cuarta sesión. Probablemente acabemos hoy, si no, bueno, tomaremos una sesión más para terminar con lo que quiero enseñar respecto a develando el plan profético en esta ocasión. Si recuerdan dónde nos quedamos, terminamos hablando de las líneas rojas en la sesión anterior. Cuando cruzamos las líneas rojas quedamos claros cómo Dios interviene en ciertas circunstancias cuando estas líneas son cruzadas. Y terminamos con la pregunta, ¿qué sucede cuando muere Salomón? Cuando muere Salomón, el rey Salomón, cuando muere su hijo Roboam, ocupa el reino. Pero antes de empezar, de seguir adelante con eso, hay algo interesante que tenemos que tomar en cuenta respecto a las leyes judías. Según la ley judía, según la ley del padre y la madre es la que otorga la judeidad para las personas o para los niños. El padre no da la judeidad. Si tu mamá es judía, tú eres judío automáticamente, pero el padre no otorga la judeidad. Y esto tiene una razón. Se hizo así porque durante el curso de la historia del pueblo de Israel, la mujer judía ha sido abusada, ha sido humillada, ha sido violentada, violada en tantas ocasiones. Y durante muchos de estos eventos que se hicieron en contra de las hijas de Dios que fueron abusadas, no se sabía quién era el padre. Entonces, no lo sabemos. Pero una cosa que sí sabían es quién es la madre. Entonces se determinó en las leyes judías y debido a estas consideraciones históricas, la ley del Estado de Israel establece que es la madre quien da la judeidad, porque sabemos que el niño viene de esa mujer. Ahora, ¿por qué traigo esto a consideración? Porque el padre da tres cosas que la madre no da. ¿Sí? El padre da tres cosas que la madre no otorga. ¿Sí? El padre da el jubileo. ¿Qué es el jubileo? A los 50 años, cuando se retorna a la tierra de Israel, se retorna a la tierra de donde es el padre, no la madre. Por ejemplo, si una muchacha de la tribu de Isaacar se casa con un muchacho de la tribu de Dan, cuando llega el jubileo, los descendientes de ellos van a la porción que le corresponde a Dan, que viene del padre, no a Isaacar, que viene de la mujer. ¿Sí? Entonces, el padre da el jubileo. Segunda cosa, el padre otorga el sacerdocio en Israel, o la keuná. ¿Qué quiere decir? Que para ser sacerdote en Israel, el padre tiene que ser el que te dé la línea del sacerdocio. Tienes que descender de la línea sacerdotal de tu padre. Por ejemplo, ustedes saben que la línea de los sacerdotes es la tribu de Leví. De ahí viene el sacerdocio en Israel. Si una chica, una mujer, es de la tribu de Leví y se casa con un muchacho que es de la tribu de Neftalí, ¿el hijo puede ser sacerdote? No. ¿Por qué? Porque aunque la muchacha sea de Leví, el muchacho, el padre, es de Neftalí o es de otra tribu. Entonces el hijo no puede ser sacerdote porque la línea del padre es la que otorga el sacerdocio. ¿Sí? Para que pueda ser sacerdote, el padre tiene que ser de la tribu de Leví, no la madre. O sea que si un chico se casa un chico de la casa de Leví se casa con una chica de cualquier otra tribu, el padre puede aspirar al sacerdocio. Y número 3, la monarquía. Para ser rey en Israel, tienes que ser descendiente de David. Tienes que ser de la tribu de Judá. Vuelvo a los mismos ejemplos para dejarlo un poquito más claro. Si una chica de Judá se casa con un chico de la casa de Dan, ¿este hijo puede aspirar al trono de David? No, porque el chico es de la casa de Dan, no es de Judá. Si una chica de Judá
se casa con un chico de la casa de Leví, ¿puede aspirar al trono de David? No, al trono no, pero sí al sacerdocio. Repito, si una chica de Judá se casa con un chico de Leví, ¿puede aspirar al trono? No, porque la que viene de Judá es la mujer, pero sí puede aspirar al sacerdocio porque viene de la casa de Leví. ¿Ok? Esto es muy claro y esto es dado por el Padre. Por eso, aunque este es un paréntesis, por eso cuando se habla de Yeshua el Mesías, que se habla como rey y sacerdote, se habla como rey porque viene de la tribu de David, pero se habla como sacerdote no porque viene de la tribu de Leví, sino por un orden especial que es el de Melquisedec. Pero no hablaremos de eso ahorita. Porque Yeshua no puede aspirar al sacerdocio porque no es hijo de Leví. Él tiene que agarra el sacerdocio por otra vía. Okay. Ahora, si un hijo de la casa de David se casa con una hija de la casa de Dan, ¿puede aspirar al trono? Sí, porque papá da la monarquía. Si un hijo de David se casa con una hija de la casa de Leví, ¿puede aspirar al trono de David? Sí. ¿Puede aspirar al sacerdocio? No. Es nada más cuestión de jugar con los nombres. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ¿qué pasa cuando muere Salomón? Roboam obtiene el trono de Israel porque él es hijo de David. Y por ser hijo de David, de la tribu de Judá, descendiente de Judá, de David, de Salomón, Roboam, por su padre, su línea paterna, tiene derecho a aspirar al trono de David. ¿Sí? Ahora, cuando Roboam toma el control de Israel, el estado económico de Israel es un caos. Se encuentra en caos, no hay dinero, no hay trabajo, no hay cómo sostener al ejército, se encuentra con una situación muy difícil. Jeroboam, por otro lado, que ustedes recuerdan la clase anterior, había huido a Egipto, oye que Salomón ha muerto y regresa. Y Jeroboam era un líder muy querido, era el ministro de finanzas de Salomón, era un experto en economía. Entonces, cuando regresa después de la muerte de Salomón, pide reunirse con Roboam, pide hacer una reunión con el rey para pedirle que baje los impuestos. Y dice, si baja los impuestos, todos te vamos a apoyar, Roboam. ¿Recuerdan esa reunión donde el rey Roboam le dice, Jeroboam, regresa en 3 días y en 3 días te daré respuesta? Si ustedes recuerdan, Roboam toma consejo de los ancianos y toma consejos de los jóvenes. Los ancianos le dicen a Roboam, escucha al pueblo, Roboam, no tenemos dinero, el pueblo está desesperado, gánate el favor de la gente y te van a apoyar. Los jóvenes, amigos de Roboam, le dicen, el pueblo está ocioso, no tiene nada que hacer, necesitan mano dura, mándalos a trabajar, son unos holgazanes, súbele los impuestos, oblígalos a trabajar más. ¿Y qué hace Roboam? Malamente decide tomar la decisión de los jóvenes en lugar de la de los ancianos. Llama a los representantes de las 12 tribus de Israel, entre los cuales estaba Jeroboam, representando a la tribu de Efraín, y les dice, si mi padre los castigó con azotes, yo los castigaré con escorpiones, aumentando los impuestos. Son una partida de haraganes, váyanse a trabajar en términos coloquiales. Entonces, en ese momento, Jeroboam le dice a Roboam, estás equivocado, nosotros que vivimos en el norte de Israel no te vamos a apoyar, nos separamos de la casa de David. Y ahí ocurre la famosa división del reino. ¿Sí? Ahí ocurre la separación. Ahí ocurre la división del reino de Israel, se divide en 2. Y aquí tenemos la división de cómo se encuentra. Vemos al norte el área azul, que es el reino de Israel, cómo queda dividido. Y vemos en la parte sur, amarilla, el reino de Judá. En la parte norte queda como capital Samaria, en la parte sur queda como capital, quien había sido hasta entonces, Jerusalén. 10 tribus se van para arriba y forman un reino, el reino de Israel. 2 tribus se quedan en el sur y crean otro estado judío. Es importante entender muy bien esta separación. Este reino del sur, su rey fue Roboam, descendiente directo de David.
descendiente de la tribu de Judá. Este reino adquiere el nombre de el reino de Judá. El reino del norte, su rey fue Jeroboam, descendiente directo de Efraín. Y este reino adquiere el nombre de el reino de Israel o el reino de Efraín. ¿Qué sucedió ese día en Israel? Ese día Israel completo amaneció como una nación unida y se acostó como una nación dividida. Dos pueblos, ya no más uno. Dos hermanos divididos, ya no más uno. Dos reyes, ya no más uno. Dos monarquías. En el sur, Judá. En el norte, Efraín. ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora, esto es muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Por lo que les mencionaba ahorita que estábamos platicando antes de iniciar a grabar. Porque hay profetas que son enviados a Judá y las profecías enviadas a Judá no aplican a Efraín. Y hay profetas que fueron enviados al norte y las profecías que fueron enviadas al norte no aplican al sur. Hay profecías que abarcan los dos. Entonces, a la hora de estudiar la profecía, a la hora de leer la escritura, a la hora de querer comprender a los profetas, si no entendemos este bosquejo desde un principio y esta realidad política que se da en Israel, es muy difícil ubicar la profecía y empezamos a aplicar la profecía acá en cosas que pertenecen acá. Profecías para el norte las quieres aplicar para el sur. Profecías del sur las queremos aplicar para el norte. Profecías del norte queremos aplicarlo a todo Israel y entonces distorsionamos la profecía y confundimos la profecía. Y al confundir la profecía, el pueblo se desorienta y hacemos un relajo con la profecía. De aquí en adelante, la Biblia entonces hace una clara distinción entre la casa de Israel, Efraín, y la casa de Judá. Y eso, si eres lector de la escritura, si eres de los que estudia y lee la escritura, eso lo tienes que tener siempre en cuenta. ¿A quién le están hablando? La parte norte de Israel, la parte norte, el reino del norte, recibe varios nombres que no podemos ignorar. Efraín, Israel, Jacob y Samaria, porque fue su capital. El reino del sur se puede conocer en la escritura como Judá, Jerusalén, la casa de David, Sión, el reino del sur. ¿Ok? Entonces, la parte sur, el reino de Judá, mantuvo a Jerusalén como su capital. Y hay una cosa muy importante que había en Jerusalén. ¿Quién sabe qué había en Jerusalén? El templo. Jerusalén se quedó con el templo. Había dos tribus en el sur, Judá y Benjamín, y arriba 10 tribus, y su líder Jeroboam. Entonces, ¿quién es el representante del norte? Efraín. ¿Quién es el representante del sur? Judá. Los mismos dos muchachos sobre los cuales iniciamos la plática anterior. ¿Se acuerdan? Los mismos dos, Efraín y Judá. Efraín y Judá. Efraín, el primogénito profético. Judá, el hombre de la monarquía. Pero surge la pregunta, ¿por qué razón ahora Efraín está ocupando un rol monárquico? ¿Por qué Efraín está ocupando el rol de rey cuando el reinado solamente era para Judá? Porque vimos que se cruzó la línea roja. Dios interviene, Dios ajusta el sistema para que no se pierda, pero el plan inicial de Dios es Judá, estando siempre en la monarquía. Y este plan Dios lo va a cumplir en un tiempo no muy lejano, cuando Yeshua venga y se siente en el trono de Judá para volver a reinar en Jerusalén y en la tierra. Entonces, de modo que cuando nosotros mencionamos a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ya nos va quedando más claro que nos estamos moviendo dentro de un escenario profético que tiene dimensiones generacionales y que estamos a punto de ver con nuestros ojos su culminación. Creo que somos una generación bendecida con la oportunidad de ver el final de este bosquejo profético. Así como ellos fueron bendecidos de ver el principio,
de ver la separación. La ventaja que tenemos es que está escrito en la palabra de Dios que el final siempre será mejor que el principio. Y a nosotros se nos ha dado un grado de revelación mayor en este tiempo y también un grado mayor de responsabilidad que a ellos. ¿Sí? Feliz el pueblo que entienda esto y felices somos si nos podemos mover en este poder profético de Dios. Ahora, ¿qué pasa después? Pasa una de las historias más tristes del mundo y de la historia de Israel. Voy a volver a poner el mapa. Puse el mapa un poquito distinto, pero sigue siendo el mismo mapa. Tenemos en el norte el rey del norte, tenemos a Samaria con su capital. Espero no hacerlos bolas, sé que es mucha información, pero es importante tenerlo presente. El norte, su capital es Samaria, su rey es Jeroboam, de la casa de José, por medio de Efraín. Tenemos abajo en el sur, Jerusalén, su capital, su rey es Roboam, de la casa de Judá, por la vía de David. En este momento tenemos a los dos muchachos en pleno ejercicio de sus funciones en la historia de Israel. Sí. Tenemos a los sirios, a Asiria en el noroeste. Y si recuerdan ustedes, vimos la clase anterior cuando Ahías le dio la profecía a Jeroboam. ¿Se acuerdan cuando le dio la profecía en Primera de Reyes? Cuando le dijo, ten el manto, pártelo en 12 pedazos, agarra 10, van a ser para ti, los otros no, y esos 10 son los que forman el reino del norte de Israel. Pero en esa profecía de Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 37, ustedes pueden ir y repasar que Dios le dijo, si cumples mis palabras, Jeroboam, yo haré firme tu casa. Pero si no cumples, yo voy a intervenir y a destruir tu casa. Esa profecía para Jeroboam y para el norte no comprometió nunca el templo de Jerusalén. Esa profecía fue para Jeroboam y para el norte. No compromete el templo. Ahora, como ustedes pueden dilucidar y como vemos en la historia, Jeroboam no cumplió su contrato, no cumplió su convenio, no se mantuvo firme a las órdenes que Dios le daba. Entonces, tuvo que venir Dios, tuvo que intervenir y a futuro destruir su casa, porque fue condicionado. Ahora, quiero que tengan algo ejemplo y que vean un poquito el mapa. Si se fijan en el mapa, vemos a Jerusalén ahí remarcado un poquito entre rojito en la parte de abajo. ¿Sí? Vemos la línea blanca que divide el norte con el sur y vemos a Jerusalén un poquito abajo. Ahora, ahí en Jerusalén, ¿qué está? Se los acabo de decir, el templo. Ahí en el templo están los sacerdotes, ahí están los levitas, ahí están en la casa de David. ¿Por qué es importante mencionar el templo? Porque hay 3 fiestas que los hijos de Israel no pueden santificar fuera de Jerusalén. Aunque se hayan dividido, siguen teniendo 3 fiestas que no pueden santificar fuera del templo y fuera de Jerusalén. ¿Cuáles son? Pesaj, Shavuot, Sukkot. Pascua, Pentecostés, tabernáculos. Entonces, ¿qué sucede? Esto por eso les digo que es una de las historias más tristes de Israel. ¿Qué sucede? Cuando llega Pascua, cuando llega el tiempo de Pentecostés, cuando llega el tiempo de tabernáculos, el pueblo del norte, bueno, nadie puede santificar estas fiestas en su casa. Ni siquiera se permite sacrificar un cordero para Pesaj si no es en Jerusalén. Esta es una ley descrita como Torah le Moshe Mishinaí, que quiere decir no se puede discutir. No puede celebrar Pascua si no es en el templo, no puede sacrificar un cordero si no es en el templo. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa con las 10 tribus del norte cuando llega Pascua? ¿Qué pasa con las 10 tribus del norte cuando llega Pentecostés? ¿Qué pasa con las 10 tribus del norte cuando llega Tabernáculos? ¿A dónde tienen que ir? A Jerusalén.
tienen que bajar, tienen que ir al templo, tienen que ir a Jerusalén, que está en el reino del sur, en Judá, ¿sí? Tienen que bajar, tienen que cruzar la frontera, tienen que entrar en Judá, ¿sí? Eso lo tienen que hacer en Pascua, eso lo tienen que hacer en Pentecostés, eso lo tienen que hacer en tabernáculos. ¿Se pueden quedar a celebrar tabernáculos acá en el norte? No se puede, está prohibido por la Torá. Tienen que cruzar la frontera e ir al templo abajo en Judá, porque el templo no fue negociable por Dios. El templo seguiría funcionando para todos, independientemente de las dos monarquías, el templo se quedaba en Jerusalén. Entonces, cuando Jeroboam, el rey del norte, ve que se acerca Pascua y que toda la gente está empezando a bajar para subir a Jerusalén y hacer Pascua, Jeroboam en el norte, en vez de moverse en fe, se movió en lógica humana. ¿Y qué fue lo que pensó? Dice, si mi gente va a Jerusalén, si mi gente baja al reino del sur para santificar Pascua, le entrará añoranza por la casa de David y cuando regresen me van a matar y van a devolverle a David el reino que yo recibí. Eso dice Jeroboam, lo pueden leer en Reyes. ¿Y sabes qué hizo? Pone guardias en la frontera. Casi pone un muro, como un presidente. Pone un muro, pone guardias en la frontera entre el norte y el sur. En esa línea blanca que ustedes ven en el mapa, la llenó de guardias, cerró la frontera y prohibió que los israelitas del norte pudieran bajar a Judá a celebrar Pascua. Nadie podía pasar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer Pascua? Si para Pascua necesitamos ir al templo. Dijo Jeroboam, yo les construyo el templo. Entonces Jeroboam tuvo la magnífica idea no de construir un templo, de construir dos templos. ¿Qué está haciendo Jeroboam? Cruzando la línea roja. Cruzando la línea roja. El templo era uno, Jerusalén. Dios estaba en Jerusalén, en el templo. Y Jeroboam dijo, no, no van a bajar, yo les construyo aquí arriba un templo. Es más, no uno, les construyo dos. Dios no le dijo que hiciera eso. Ningún profeta le dijo que hiciera eso. Fue su propia iniciativa humana, fue su propio cálculo político. Y aquí comienza Jeroboam a meterse en serios problemas. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando se hizo la distribución de las tribus de la tierra, que se distribuyeron las 12 tribus, a la tribu de Leví no se le dio tierra. A la tribu de Leví se le mandó repartida a los 12 territorios. Había levitas en todos los territorios, más los que estaban en el templo, pero había levitas en todos los territorios. Entonces quiere decir que había levitas en el reino del norte. Había levitas abajo en el sur y había levitas arriba en el norte. ¿Sí? Porque recuerda que Hashem dejó levitas en todas las ciudades. Jeroboam en el norte junta a los levitas y les dice, ministrenme aquí en los templos que yo hice. Los levitas les dicen, no, nosotros solo podemos ministrar en el lugar que Hashem escogió y que David y Salomón levantaron. No podemos ministrar aquí. ¿No pueden? No podemos, dicen. Jeroboam los echa. Jeroboam los quita del ministerio. A los levitas, hijos de Aarón, los quita del ministerio. ¿Qué hicieron los levitas? Empiezan a dejar solo a Jeroboam en el norte y empiezan los levitas a migrar hacia el sur. Cuando Jeroboam se da cuenta que ya no tiene más levitas, ¿qué hace? Dice, yo mismo voy a ser mis propios sacerdotes. Escoge de las tribus que quedan, escoge hombres que él quiere, los junta, les da un diplomado y establece un sacerdocio totalmente opuesto al establecido por la Torá, cruzando nuevamente las líneas rojas puestas por Dios. Jeroboam tomó una cantidad de medidas tan equivocadas. Imagínate que a Jeroboam se le ocurrió a él cambiar la fecha de la fiesta de los tabernáculos. Dijo, tabernáculos ya no va a ser más el día 15 de Tisri, la vamos a hacer un mes después, no en el 7º mes, en el 8º mes. Cambia todo, pone templos, pone becerros, altares, pone sacerdotes que no son de la tribu de Leví, cruza todas las líneas rojas habidas y por haber. ¿Y qué pasa cuando cruzas las líneas rojas? Dios interviene. Ahora, escucha esto, porque esto es una ley de Dios.
Antes de que Dios intervenga en la vida de alguien, te avisa. Dios siempre, siempre avisa. Dios no aplica juicio si primero no trae advertencia. Fíjate si no es así. ¿Recuerdan la historia cuando has leído la escritura, cuando se habla de la ley de la lepra? Cuando la lepra caía en alguien que estaba en pecado, cuando había alguien en pecado, en el primer lugar en el que caía la lepra era en la pared de la casa. ¿Recuerdas que la lepra caía en la pared? ¿Cómo es posible que la pared, si no es un ser humano, se pueda llenar de lepra? Bueno, la lepra caía en la pared, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Hey, estoy llamando tu atención. La lepra te cayó en la pared. Llamabas al sacerdote, el sacerdote revisaba, corrígete, arréglate, te estoy viendo, no estás haciendo las cosas bien. Limpias la lepra, sigues haciendo lo mismo, la lepra cae en la ropa. Salta de la pared, cae en la ropa. Hay que quitar la ropa, hay que quemar la ropa, corrígete porque ya la lepra saltó de la pared de la ropa. Insistes en tus malos caminos, la lepra viene a la piel. Y cuando la lepra viene a la piel, se acabó. Final de la historia. Lo mismo sucedía con la mano que escribió en la pared cuando le dijo al rey, hey, te hemos medido, te hemos estado avisando y ha sido encontrado falto. Dios no manda la plaga si primero no manda el aviso. No manda plaga sin primero mandar el aviso. No juzga sin advertencia. Lo hacía con la lepra. Lo hizo con Jonás en Nínive. Fue y les avisó, hey, voy a acabar con ustedes, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Primero avisa, luego viene el juicio. Lo hizo con Noé en la época del diluvio. Noé se la pasó avisando, predicando 110 años en la construcción de la barca de Noé, ¿sí? Y luego cayó el juicio. Entonces, Israel, ese es un ejemplo de Israel. El mismo pueblo de Israel en la actualidad, el ejército israelita, antes de atacar un lugar, cuando está en guerra, manda aviso. Es el ejército de mayor ética en el mundo. Antes de lanzar un misil sobre una zona donde se considera existen civiles, manda una advertencia para que los civiles tengan tiempo de salir. ¿Sí? ¿Por qué? Basados en esta ley, Dios nunca juzga si primero no te advierte. ¿Están conmigo hasta aquí? Ahora, ¿cómo vino la advertencia? Profetas, profetas y profetas y profetas y profetas. Al norte, a los que les gusta mucho leer al profeta Elías, al profeta Eliseo, a los que les gusta mucho leer a Elías, Elías fue enviado al norte. Elías no dio profecías para Judá, dio profecías al norte. El reino de Efraín, ahí fue enviado el profeta Elías. Todo lo que profetizó Elías tiene que ver con la casa de Israel, no con la casa de Judá. Entonces, mucho cuidado cuando leamos Elías. No tiene nada que ver con Judá, todo es para arriba. Dios envió acá arriba a Eliseo, advertencias. Dios envió aquí arriba a Oseas. Aunque el profeta Oseas tiene unas cosas que decir sobre Judá, la mayoría es sobre el reino del norte. Dios envió aquí arriba a Amós. Mucho cuidado cuando leemos a Oseas, mucho cuidado cuando leemos a Amós, porque la mayoría de su profecía tiene que ver con el Israel del norte, no con el Israel del sur. Y si tomamos la profecía cuyo destinatario es el Israel del norte y la aplicamos para el Israel del sur, estamos en problemas. Las cosas no salen bien, sin quererlo tal vez, pero estamos torciendo la escritura. De ahí la gran importancia de conocer este bosquejo que les he mencionado desde hace 3 sesiones atrás que empezamos con estas clases. Ahora, seguimos. Murió Jeroboam. Jeroboam en el norte, muere. Dame un segundito. Okay. Muere Jeroboam en el norte. Fue acusado por la mano de Dios, fue un desastre. Los reyes que vinieron después fueron otro desastre. El peor de todos, Acaz. ¿Saben quién es Acaz? ¿Lo ubican? Casado con Jezabel. A Jezabel de seguro la ubican. Pervertida, religiosa, hechicera, un verdadero desastre el reino del norte. ¿Qué hizo Dios? Te voy a traer a los asirios y voy a acabar con todo esto. Suficiente.
Esto es más que suficiente, dijo Dios. Estamos hablando del año aproximadamente 722 antes de Cristo. Siglo 8 antes de Yeshua. El profeta Oseas, que ya leyeron de tarea, define a este reino del norte como mezclado con los demás pueblos. Se mezcló. ¿Por qué se mezcló Efraín con los demás pueblos? Inició el culto a Baal, se casaron con las sacerdotisas de Baal, se casaron con los extranjeros, tanto que toda la región del norte vino a ser conocida como Galilea de los gentiles. Cuando leas por ahí los evangelios te vas a encontrar con Galilea de los gentiles. ¿Cuál es esa área? Toda la zona del norte se gentilizó, se paganizó completamente. Dios trae a los asirios y la política exterior de los asirios era diferente a la política exterior de los babilonios. Ustedes saben, el reino del norte fue llevado a Siria, el reino del sur fue llevado a Babilonia. Y es importante aclarar cómo funciona la política exterior de cada uno de los pueblos para entender algo. Esta es la política exterior de Asiria y de Babilonia. Babilonia conquistaba pueblos, se los llevaba a Babilonia, les daba tierra para vivir, eran sus esclavos, pagaban tributo a Babilonia, pero no interfería con las costumbres de estos pueblos y les respetaba que entre ellos usaran sus leyes. Esta es la política exterior de Babilonia. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Daniel. Daniel estuvo cautivo en Babilonia. Se lo llevaron de muchacho, estuvo 70 años que duró el exilio babilónico y a Daniel le permitieron guardar sus leyes, seguir con sus costumbres. Usualmente Babilonia no interfería con ellos. Tenemos un caso especial en Daniel que fue acusado y que lo querían matar y que todo, pero en sí, ustedes recuerdan, Babilonia, esa es su política. Contrario a la política exterior de Asiria. ¿Qué hacía Asiria? Asiria conquistaba un pueblo, se llevaban gente de ese pueblo para su nación y traían de su nación gente al lugar conquistado y los mezclaban. ¿Cuál era el propósito? Destruir totalmente la identidad de los pueblos conquistados. Es el propósito de Asiria, destruir la identidad de a quienes conquistamos para que Asiria dominara totalmente. Babilonia no, los conquistaba y eran sus esclavos, pero los dejaba seguir guardando sus leyes y sus costumbres mientras me pagaran tributo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Asiria? ¿Qué hizo Asiria con Israel? Vino, destruyó Samaria, la capital. Todas las tribus de Israel del norte, las 10 tribus de Israel fueron esparcidas a todas partes del mundo. Esas tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Simeón, la tribu de Neftalí, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de Gad, la tribu de Dan. Todas esas 10 tribus fueron enviadas para Egipto, para el este del Éufrates, se perdieron en Asiria, se fueron más al norte, fueron esparcidas al norte de África. Muchos llegaron a buscar apoyo en Sardis, en España, huyeron por todos lados. Y los que no pudieron huir, fíjate, los que no pudieron huir, los asirios, los obligaron a mezclarse con ellos en esta tierra del norte. Y de aquí surgen los samaritanos. ¿Cuántas veces has escuchado en la escritura, en los evangelios, a los samaritanos? El buen samaritano, la samaritana que persiguió a Jesús. De aquí surgen los samaritanos. Los samaritanos eran israelitas mezclados con asirios. Eran una mezcla. Ahora podemos entender de dónde salen los samaritanos y por qué los judíos en la época de Yeshua, lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, en la época de Yeshua, en los Hechos de los Apóstoles, cuestionaban si los samaritanos eran o no judíos, eran o no familia, eran como mestizos, eran mezclados, no los querían mucho, se habían mezclado ellos, ¿sí? Pero ahora entendemos por qué. En el año 723, antes del nacimiento de Yeshua, fue destruido el reino del norte. Toda esta gente desapareció.
Unos cuantos se quedaron aquí, se mezclaron, unos cuantos lograron correr con sus hermanos del sur, pero la gran mayoría de ellos se perdieron. Y este es el primer exilio de Israel. ¿Dónde están esas 10 tribus? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellas? Nadie sabe. No sabemos. Esas son las tribus perdidas de Israel. ¿Dónde están? El único que sabe es Dios Todopoderoso. Él sabe dónde están. Nosotros no sabemos. Están dispersas por el mundo, perdieron su identidad israelita. En el libro de Oseas, capítulo 1, Hashem los llama lo amí, pueblo no mío. ¿Sí? Yo sé que leyeron Oseas, pero después de esto que acabemos, si vuelven a leer Oseas, van a entender totalmente, se les van a abrir los ojos nuevamente a leer Oseas después de que acabemos esta sesión. En Oseas, Dios les advierte, hey, si sigues, pueblo del norte, al norte, acuérdate que Oseas es al norte, si sigues, te voy a quitar el Shabbat, te voy a quitar los días santos, te voy a quitar las fiestas, vas a perder tu identidad, se van a volver ovejas descarriadas de Israel. Y así ocurrió exactamente con el Israel del norte. ¿Sí? ¿Qué sucede después? Voy a poner el mapa. ¿Qué sucede después? Si ustedes se fijan, el norte está borrado. Le pusimos corrector. El norte desaparece totalmente. Solamente nos queda Judá, el reino de Judá, con la tribu de Judá, con la tribu de Benjamín y con algunos o muchos levitas que lograron cruzar la frontera y quedarse en el reino de Judá. El norte se quedó vacío. No hay más Israel del norte. El único reino que queda es Judá. El norte se fueron a las naciones. El primer exilio del pueblo de Dios. Por eso leemos al profeta Jeremías y dice en su profecía dedicada a Israel del norte, dice, vinieron los leones de Asiria y los destruyeron. Y luego dice del sur, y Babilonia los deshuesó después. En el año 586, antes del nacimiento de Yeshua, unos 120 años después, más o menos, del exilio asirio, Babilonia viene del oriente a destruir Judá y a destruir Jerusalén. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que acabamos de explicar de sus políticas. Judá fue llevado cautivo a Babilonia, pero ¿cuál era su política exterior? Darles un pedazo de tierra para que les sirvieran, pero les permitieron mantener su identidad. Daniel en Babilonia, sus 3 amigos. Por eso el judío de Babilonia no pierde su identidad, pero pierden el templo, pierden sus sacrificios porque ya no hay templo, pierden sus fiestas. Entonces en Babilonia deciden escribir lo que se conoce como el Talmud babilónico. Después hablaremos de eso. Pero mientras que los israelitas del norte perdieron su identidad y se gentilizaron, se hicieron gentiles. Por eso dice Oseas, en Oseas 7:8, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Hashem usa a los asirios para llevar a estos israelitas lejos y desparramarlos por toda la tierra. Amós, el profeta Amós 9:9, que sus profecías son para Israel del norte, dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, el norte, sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Zarandeará Hashem todas las tribus del norte entre todas las naciones. ¿Quién es Efraín? ¿Dónde está Efraín el día de hoy? ¿Sí? Hay que leer Oseas con más detenimiento. Dice el profeta Oseas que llegará un día cuando Efraín, el del norte, se arrepentirá donde quiera que esté. En cualquier punto del planeta donde esté un hijo de Efraín, se arrepentirá. Aunque estén viviendo desparramados por todos lados como si fueran gentiles, algo sucederá en el corazón de cada uno de ellos cuando llegue el momento en que Dios empiece a tratar con ellos. Cuando Efraín reconozca su error y se arrepienta, el Señor dice en Oseas capítulo 11, versículo 8, dice, esta profecía es tremenda.
¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Dice Dios. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dice Oseas 14 del 4 al 7. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán, está hablando de Israel, volverán, la tribu del norte, y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Ahora, teniendo esto en cuenta, ya me brinqué ok, sí, me brinqué, no les puse no les puse las escrituras, pero bueno, son las escrituras que acabo de leer. ¿Sí? Oseas, el capítulo de Oseas 11, el capítulo de Oseas 14, es lo que les acabo de leer ahorita. ¿Sí? Esto está dirigido a Israel, está dirigido al reino del norte, está dirigido a lo que conocemos como las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ahora, podemos entender la dimensión que tiene de las palabras de Yeshua. Podemos entender ahora la dimensión de lo que significa cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y ahora podemos entender mucho mejor por qué Yeshua dijo, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua está en Judá. Yeshua está en el reino de Judá, pero si ustedes se fijan, Yeshua se la pasa viajando en el norte. Yeshua se la pasa visitando Samaria, el reino del norte, donde ya no había nada. Ahí se la pasó Yeshua. Arriba visitó Jerusalén, claro, lo visitó, pero Yeshua, Jesús, iba hacia el norte. ¿Por qué? Porque él dijo, yo vine a buscar estas ovejas del norte. Yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, al norte. Y si seguimos leyendo y tú buscas la orden que Jesús les da a sus apóstoles, cuando él se va, les dice, vayan a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el mandato. Vayan y busquen las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y búsquenme las 10 tribus que se perdieron. Oseas, capítulo 1, versículo 10 dice, Oseas, nuevamente Oseas, con todo, ojo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿De quién está hablando? Ahora tú ya puedes entender, cuando lees Oseas, que dice, será el número de los hijos de Israel. Tú ya puedes saber que no está hablando de todo Israel. Tú ya puedes saber que no está hablando de Israel actualmente. Tú sabes que el número de los hijos de Israel se refiere al reino del norte, al reino de Israel, al reino de Efraín, a Samaria, al que reinó Jeroboam. A ese se refiere, a ese. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ojo con esta diferencia, porque el reino de Judá, el que quedó abajo, ese sí se puede contar. Tan se puede contar que ahorita sabemos que son 14.7 millones de judíos en el mundo según la agencia judía para Israel. Podemos contar al reino de Judá.
Pero Israel, Efraín, no se puede contar. ¿Y por qué no se puede contar? Porque vimos desde la clase 1 que se le dio una profecía a Jacob que no se le dio ni a Abraham ni a Isaac. Se le dijo, porque de ti saldrá multitud de naciones a través de Efraín. Entonces no lo podemos contar. Está esparcido por todo el mundo el reino del norte. Esas 10 tribus. Ahora, con estas pláticas, no sé si te hayas puesto a pensar en lo siguiente. ¿Podrías ser tú una de las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Podrías? ¿Pudieron tus ancestros haber sido de alguna de las 10 tribus del norte que se perdieron, que se mezclaron con el mundo durante los últimos 2800 años y hoy estás aquí en México teniendo una ascendencia de hace 2000 años, 2800 años, tal vez de un padre, de una madre de la tribu de Judá, de Leví, o de Dan, o de Isaacar, o de Zabulón, o de Rubén? ¿Será que ahorita estás oyendo la voz del buen pastor llamándote? Regresa a casa, hijo mío, siéntate bajo mi sombra, florece como la vid. Voy a resumir para terminar. Eventualmente, Judá regresó del exilio babilónico. Aquí tenemos un ejemplo en el mapa para que ubiques más fácil cómo están los reinos y dónde está Siria y dónde está Babilonia. Asiria está en el norte. Ahí fueron llevados las tribus, las 10 tribus de Israel fueron llevados a Asiria. Probablemente no sabías que Nínive, a donde fue Jonás, estaba en Asiria. Asiria ha tenido siempre que ver con la historia. Jonás, que fue mandado a Nínive, Nínive era capital de esa zona, en Asiria. Y Babilonia, en la parte sur, a donde fueron llevados los de Judá, tiene lugares muy característicos. Ahí está Ur de los caldeos. De ahí salió Abraham. Y cruzó y llegó a Israel y fueron regresados para allá en castigo. Ahí en Babilonia empezó la historia de la humanidad. Ahí en Babilonia se hizo la Torre de Babel. Ahí en Babilonia se puso el jardín del Edén. Y ahí en Babilonia terminará la historia profética como la conocemos. Entonces, eventualmente Judá regresó del exilio babilónico y regresó con Nehemías, con Esdras, con Ageo, con Zacarías. Reconstruyeron el segundo templo. No se restauró la monarquía. La monarquía nunca más, después de el exilio babilónico, de la cautividad babilónica, nunca más pudieron restaurar la monarquía. Nunca más volvió a existir un rey en Israel. Se restauró como Estado de Israel sin monarquía. Nunca más se ha restaurado la monarquía en el Estado de Israel hasta este mismo momento en que hablamos. Cuando se regresa de Babilonia después de 70 años de exilio, no hay monarquía, pero sí hay un Israel como un Estado, aunque bajo supervisión de una potencia extranjera. ¿Quién vino después de Babilonia? Después de Babilonia vinieron los medos, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo en estas fotos, más o menos para hacerlo un poquito más entendible. En el norte, destierro en Asiria del reino de Israel, pum, se acaba la historia, no se sabe más de ellos. En el sur, siguiendo la línea amarilla, Jerusalén es destruida cuando Nabucodonosor invade Babilonia. Destierro en Babilonia del reino de Judá. Los judíos vuelven a la tierra prometida 70 años después que duró el cautiverio de Babilonia y se edifica el segundo templo, como vimos ahorita, por Nehemías, por Esdras, por Ageo, en la época de Zacarías. Y después de esto, después de Babilonia, vinieron los medos. ¿Sí? En Babilonia, Hashem los preservó. Después vinieron los medos y los persas para destruir al pueblo de Israel y Hashem los preservó. Después vinieron los griegos para destruirlos y Hashem los preservó. Después vinieron los romanos y fue en este mundo en el que nació Jesús. En este mundo nace Jesús. Por eso es tan importante
conocer el judaísmo que se conoce como el judaísmo del segundo templo. Es el judaísmo que va del año 586 antes de Yeshua o antes de Cristo al año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén es destruida. Todo lo que pasó en Babilonia, la reconstrucción del templo, toda la historia posterior hasta su destrucción en el año 70, todo esto se conoce como judaísmo del segundo templo. Toda esta historia tenemos que conocerla, porque es en este mundo en el que nació Jesús. Es en este mundo en el que vivió Jesús. Es en este mundo que creó la cultura que educó a Jesús. Las palabras que Jesús mencionó tienen esto como entorno cultural y como entorno político. Tenemos que entender que lo que Yeshua dijo, no te lo dijo a ti para el siglo XXI. Lo puedes adaptar ciertas cosas, pero Yeshua no habló ahorita en el siglo XXI. Yeshua habló hace más de 2000 años en un mundo que tiene una cultura, una política, un entorno diferente totalmente al que vivimos ahorita. Y esto es muy importante conocerlo porque te va a dar mucho más entendimiento para cuando leas lo que Yeshua dijo, cómo lo dijo, a quién lo dijo y por qué lo dijo. Yeshua, una de sus frases más conocidas fue: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí tu casa es dejada desierta, porque vendrán días cuando te asolarán por todas partes y te rodearán y te destruirán y no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Exactamente como dijo Yeshua, así pasó. Los apóstoles de Yeshua, los estudiantes originales, se fueron por todas partes del mundo buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se fueron al este, a la India, a China, al sur, llegaron a África. Por eso no te llama la atención de repente encontrarte que hay israelitas africanos, morenitos. Hasta allá fueron esparcidos y hasta allá llegaron los apóstoles. Hasta allá llegaron los estudiantes de Jesús, por todas partes. Terminamos con un poco de historia. En el año 70, después de Cristo, el templo es destruido por el emperador, por Tito, perdónenme, por Tito, y se da el tercer exilio de Israel. Tito vino, destruyó Jerusalén, derribó el templo. Se estima que mató cerca de 1 millón de judíos. Muchos judíos, acuérdense que ya no queda el norte. Ya el norte desapareció hace muchos años. Ya solamente queda el reino de Judá. Se conoció ya como judíos. Muchos judíos se fueron al exilio. Tito llevó muchos judíos como esclavos a Roma y a otras ciudades de Europa. Algunos permanecieron en Israel. Y en el año 132 después de Cristo, un judío llamado Bar Cojiba logró juntar a todos los judíos que habían quedado y levantaron otra revuelta contra Roma. Esta revuelta duró 3 años de guerra. En ese tiempo, lograron establecer las bases nuevamente para la construcción del templo. Iban a construir el templo, pero los romanos vinieron con más fuerza aún en la época del emperador Adriano. Y en el año 135, 3 años después, acabaron con Israel totalmente, o lo que quedaba de Israel. En ese año, ojo, en el año 135 después de Cristo, les prohibieron a los judíos estar en Israel. Les prohibieron regresar a Israel a los que se habían ido. Destruyeron lo poco que quedaba, mataron a Bar Cojiba, mataron al Rabí Akiva, le prohibieron a los judíos poner pie en Jerusalén, les prohibieron a los judíos poner un pie en la provincia de Judea, y para que nunca más los judíos pudieran reclamar esta tierra como suya, el emperador Adriano le cambió el nombre a Eretz Israel y le puso Palestina. En el año 135 después de Cristo, ahí nació el nombre de Palestina. Por eso desde entonces se le conoce a esta tierra así. Fue una medida política. ¿Por qué?
Porque si le pongo Palestina y ya no existe la tierra conocida como Israel, pues nunca podrás reclamarlo como tuyo. Fue un desastre total. Los judíos fueron dispersos por todos lados, así como se dispersaron en el primer exilio de Asiria, ahora en el tercer exilio, porque el segundo fue de Babilonia, ahora en el tercer exilio lo que queda de Judá es regado, esparcido, disperso. No podían venir a la tierra de Israel. Fue hasta 3 siglos después, en el siglo IV, que el emperador Constantino permitió a los judíos nuevamente entrar a Jerusalén, pero solamente una vez al año. Una vez al año, el emperador Constantino les permite entrar a los judíos a Jerusalén. ¿Y sabes a dónde les permite entrar? Solamente al muro occidental. De ahí, entonces, se le conoce a esta muralla del lado occidente, de donde estuvo una vez el templo, como el Muro de los Lamentos. Porque se les permitía una vez al año entrar a ese muro a llorar por la destrucción de Jerusalén. Y desde entonces se conoce como el Muro de los Lamentos. Y pasaron cosas terribles que no vamos a mencionar hoy, porque sería desviarme totalmente del tema, sería perder mucho tiempo. Pero ¿qué pasa con estos judíos después de los ataques de Roma? Dispersos por el mundo. Pero a diferencia de los del norte, esparcidos de Israel, estos judíos sí conservaron su identidad judía. Fue esparcido a los pueblos, pero no se mezcló con los pueblos. Este judío que fue esparcido en el año 70, en el año 135, después de Yeshua, después de Cristo, después de Jesús, este judío se fue con la Torá. Este judío se fue con su identidad. Este judío se fue con su Shabbat. Y aunque no podían festejarlo, nunca se olvidaron de Pesaj. Nunca se olvidaron de Pentecostés. Los del norte sí. Los del norte perdieron todo. Se fueron al exilio los del sur con sus rollos de Torá y guardaron secretamente por cientos de años su fe judía, aún estando en posición de esclavos. Llegaron a España. En España florecieron. En la época de Isabel y de Fernando, los reyes católicos, cuando había necesidad de conquistar el reino de Aragón y de unificar España, Fernando e Isabel la católica le pidieron a los judíos que habían prosperado mucho en España, les pidieron recursos para comprar armas para mantener el ejército. Los judíos les prestaron el oro que tenían. Fernando e Isabel la católica ganan la guerra, juntan los reinos, establecen una España unida, pero ahora había que pagarles a los judíos. ¿Y por qué había pagarles a los judíos? Dijeron, ¿por qué tenemos que pagarles a ellos? Si ellos han vivido aquí a expensas de nosotros. Traicionaron a los judíos, los reyes católicos. Dijeron, les hemos dejado hacer negocios y los reyes católicos deciden que no pagarían absolutamente nada a los judíos. ¿Y qué vamos a hacer con ellos entonces? ¿Los expulsamos o que se hagan cristianos si quieren? Y entonces se creó el famoso edicto de expulsión de los judíos de España en el año 1492, si no me falla la memoria, y les dieron 3 opciones. Te conviertes al cristianismo, te vas de aquí sin nada o te quemamos en la hoguera. Esas fueron las opciones de los reyes católicos para los judíos y las 3 cosas pasaron. Fueron amenazados, fueron humillados. Algunos no tuvieron más que convertirse al cristianismo. Otros tantos, como bestias, fueron quemados en la hoguera. Muchos otros lograron huir y lograron escapar. Dios usó de manera milagrosa a Cristóbal Colón para sacar a muchos judíos de ahí. Llegaron a América, se establecieron en diferentes lugares de América. Algunos huyeron a Portugal pensando que se salvarían ahí, pero hasta allá llegó la Inquisición de la Iglesia. Huyeron a Brasil, huyeron a Holanda, a Ámsterdam, donde había más apertura. De ahí lograron llegar al Caribe, se establecieron en Curazao, en Bonaire, en todas las Antillas holandesas. Otros no pudieron escapar y se hicieron cristianos. Pero en la casa, a escondidas, practicaban las costumbres judías. Porque recuerda que este grupo, el Reino del Sur, no perdió su identidad, no perdió su idioma. Se llamaron a sí mismos los Anusim, que significa los violados. Según estudios realizados de arqueología por la Universidad Hebrea de Jerusalén, en América Latina, hay más de 30,000
familias de apellidos judíos, cristianos que no saben que son judíos, pero tienen sangre judía. Y la profecía termina diciendo que vienen días, dice el Señor, cuando todas estas ovejas perdidas van a escuchar el sonido del shofar e irán retornando uno a uno, a la tierra que su Dios les dio. Y aquel día sería grande Israel. En aquel día haré algo extraordinario, dice el Señor. Voy a tomar la vara de Judá y voy a tomar la vara de Efraín, la voy a volver a unir y serán una sola nación y nunca más será destruido Israel. Nunca más. Es por eso que estamos viendo este mover profético en las naciones. Pon atención a las naciones. Y hay un mover profético que no había sucedido antes. Hay un interés por Israel como no había sucedido antes. Gente que nunca se había interesado por el Shabbat, se están interesando por el Shabbat. Gente que no estaban interesados por las bendiciones que se esconden detrás de sentarse a la mesa un viernes por la tarde, hacer oración, dar gracias, bendecir a la familia, cenar en armonía. Los hijos de Israel están escuchando la voz del shofar y están regresando. Esta es la profecía más grande que está por cumplirse delante de nuestros ojos. Y somos nosotros la generación que tiene el honor de ver con sus propios ojos ese cumplimiento. Las ovejas perdidas de la casa de Israel poco a poquito están empezando a despertar. Cuando cayó el franquismo en España y se retornó a la democracia, cuando surge el primer presidente en España, Felipe González, el gobierno toma una resolución gubernamental. Tomó la decisión de abrir todos los archivos de la Iglesia Católica y hacer los documentos públicos. Y la iglesia no pudo ocultar más. Todo se volvió público. Cualquiera que podía tenía acceso a ellos. De ahí surgió un libro escrito por un periodista llamado Per Bonin. El libro se llama Sangre Judía. Se metió a los archivos de la Iglesia Católica y de ahí sacó los 3,000 apellidos hispanos que la iglesia tenía en la lista de la Inquisición. Le seguían el rastro a los judíos. Los judíos se cambiaban los nombres y los apellidos para escapar de la Inquisición. Los Sajor se pusieron Rojas. Los que eran sacerdotes se pusieron Sánchez. Buscaban lugares de ríos y se ponían Rivera. Los Maguen se ponían Cruz para que la iglesia no los localizara. Pueden conseguir Sangre Judía. Está la versión 1, está la versión 2. A lo mejor lo van a ver al revés, pero este es Per Bonin, Sangre Judía. Este es el libro, el 1. Sangre Judía 2. Los archivos. Es un libro revelador, dice aquí atrás, de respuestas a muchas cuestiones planteadas por los lectores de Sangre Judía, españoles de ascendencia hebrea y antisemitismo cristiano. Aquí encontrarán el origen de sus apellidos en una extensa lista y la gesta de aquellos españoles libres, expoliados y expulsados de su patria milenaria por defender el derecho a su identidad, negado por la monarquía patrimonial católica que quiso exterminarlos para conseguir la uniformidad religiosa de sus reinos y facilitar así su sometimiento. Esos son los archivos que consiguieron de la Iglesia Católica. De esta lista se sacó una lista y fue impresa en otro libro, por si no pueden conseguir este. Me costó mucho trabajo conseguirlo, lo conseguí en Inglaterra. Pero si batallan por conseguirlo, hay otro libro que se llama Raíces Hebreas del Cristianismo. Este libro tiene también la lista de los nombres. Toda la lista de los nombres que se encontraron por los católicos que eran perseguidos por la Inquisición. Dios dice en su palabra que Él los esparció y que Él los reunirá. El que los desterró, los juntará. Y haré que Israel sea un ejército poderoso en toda la tierra. Última pregunta de hoy. ¿Dónde están las ovejas perdidas? ¿Dónde están?
El mayor reservorio de almas perdidas de Israel están en la iglesia. Están en la iglesia cristiana. Ahí está el mayor reservorio de las ovejas perdidas en todo el mundo, los cristianos de todo el mundo. Ahí está el mayor reservorio de las ovejas perdidas de la casa de Israel, del norte. Dios usó la iglesia cristiana como un enorme aprisco y los guardó, los trajo, los metió ahí. Cuando llegó el momento, ha estado empezando a llamarlos uno por uno. Y esto es justamente lo que está pasando. Cómo del cristiano ha crecido tanto interés por Israel, tanto interés por un pueblo a miles de kilómetros que ni te conocen. Cristianos de todo el mundo donando a Israel, dando dinero a Israel, orando por Israel, apoyando a Israel. Piénsalo, piénsalo. ¿Quién puede escuchar la voz del pastor y reconocer su voz? Solamente aquel que tiene la herencia de una oveja perdida. La iglesia está cumpliendo su rol, aunque no entendamos nada, nada de nada. Porque cuando las líneas rojas se rompen, Dios interviene de una forma soberana, rompe todos los criterios, pero luego al final cumple lo que dijo al principio. ¿Sí? Luego al final cumple. Dice que la elección de Israel no es el rechazo del mundo, es el medio de Dios para ganar al mundo. ¿Y por qué dice Dios? Tengo ovejas que no son de este redil y esas también tienen que venir para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Son los justos de las naciones que se van a levantar junto a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que les van a decir, vamos contigo porque sabemos que Dios está contigo. Podemos seguir con mucho, pero mucho más, pero creo que ya llevo más de una hora hablando, entonces creo que es tiempo de terminar. Grandes misterios hay en la palabra del Señor. Terminamos por hoy, voy a hacer una breve oración y después, si quieren, platicamos alguna duda. Gracias, Padre eterno y Dios misericordioso, por este tiempo. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, gracias por toda tu misericordia. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra. Te bendecimos por los siglos de los siglos. Te damos gracias por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Te pedimos que esta palabra sea de bendición para nosotros, para nuestra vida, que nos ayude a entender cada vez más lo que tú tratas de enseñarnos, de entender y de traer revelación de tu palabra hacia nosotros. Te pido por todos los que están aquí. Te pido que nos guardes, que nos cuides, que nos protejas. Te pido que tus ángeles formen vallados alrededor de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Que nos guardes, que nos lleves, que nos traigas con bien. Te pido que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros y que nos des paz. Te exaltamos, te glorificamos por los méritos de nuestro precioso Mesías, Yeshua, nuestro Señor, y por los méritos de quien hemos sido salvados y tenemos oportunidad de llegar delante de ti, Padre eterno, Dios de Israel. Bendito seas tú, bendito sea tu pueblo, benditas sean tus ovejas. Gracias por este tiempo, en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Y amén. Amén. Muy bien. Amén. Qué Muy hermoso. bien.